La persona que estuvo del sector político, y dentro de ellos ella, que estuvo en contra completamente del acuerdo desde el principio, y fue muy enfático su discurso y el del resto de sus compañeros de bancada, es Miriam Bregman. Miriam Bregman está en línea con nosotros. Miriam, buen día. Ernesto Telemón te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? A ver, te voy a hacer una pregunta bien 7K, es decir, antes de escucharte. Eso... Me la imagino, creo que me la imagino. A ver, hacé la voz. Porque los escucho siempre en el pase y dicen, qué bien la izquierda, muy bien, yo lo respeto. Pero yo no sé cómo piensan que sin pagar, ¿en qué país del mundo ocurre eso? Va más o menos por ese lado. No, diría, sí, básicamente. Es decir, estoy un poco dormida, por ahí se me escapa algo, pero va por ahí. Pero la pregunta es, ¿vos estás segura que si la Argentina hubiera ido al default en estas condiciones, para la gente hubiera sido mejor que aprobar este acuerdo? Bueno, mira, lo que pasa es que ese argumento es un argumento construido a partir de la extorsión masiva que se está haciendo para que aceptemos el acuerdo. Para mí la pregunta es otra. Para mí la pregunta es, ¿por qué haciendo lo mismo que se hizo tantas veces en la Argentina y en otros países del mundo, esta vez va a tener un resultado distinto y va a ser bueno para la Argentina? A mí eso es lo que me tienen que explicar, porque hay una experiencia empírica. Y pagando llegamos hasta acá, pagando, reconociendo la deuda, llegamos de una situación de un 4% de pobreza a un 40%, a una situación que tiene que ver con lo que hablabas recién con Grobo Copate, y siempre se olvidan de eso, que hoy tenemos en términos reales la mitad del valor del salario que en 1974. En una economía dependiente en gran parte del mercado interno, y te lo digo desde el más absoluto punto de vista capitalista, acá no te estoy trasluciendo mis ideas, decime si un país va a vivir igual con la mitad de los ingresos que cuando tenía el doble en el 74. Entonces, lo que nos tienen que explicar, por eso no entendía el clima de alegría que se veía ayer, lo entendían algunos personajes particulares, pero de conjunto no entendía el clima de alegría que se vivía ayer, porque haciendo lo mismo esta vez va a tener un resultado distinto. Además se empezó a conformar en el Congreso, algo que creo que es el fenómeno nuevo que se vio ayer, nuevamente esa coalición, ese centro político que fue el que le dio la mayoría a Macri, que le permitió ir al fondo. Porque recordad que Macri no tenía mayoría propia en el Congreso y a través de distintas alianzas, por ejemplo con Sergio Massa, logró trazar las peores leyes que fueron fundamentalmente la primer parte de su gobierno cuando venía con todo el envión. Ayer se empezó a conformar entre sectores del peronismo, entre sectores de Cambiemos, nuevamente ese centro político, que hablaban con una altanería tan grande, decían que lo que no aceptaban, lo que ellos querían eran todos irresponsables, cuando cada 10 años ese mismo sector político se viene poniendo el país de sombrero. Hablaba gente que participó del gobierno de la Alianza. Hablaba gente que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si ya lo viste con Alfonsín. Alfonsín terminó la hiperinflación no porque dejó de pagar, no porque rompió con el fondo, no porque conformó efectivamente el club de deudores y dijo de ninguna manera vamos a negociar por separado, vamos a negociar juntos esta crisis de deuda, México, Brasil, Argentina, nos vamos a plantar, sino porque Alfonsín, después de ese coqueteo, termina aceptando todos los condicionamientos del fondo, todos los condicionamientos de los bancos privados y termina pagando. Entonces, vos no podés mirar la foto de la coyuntura, yo sé que a todos les gusta este gran acuerdo que se vio ayer, pero este tipo de política, con este personal político, cada 10 años se viene poniendo el país de sombrero. Miriam, vos te imaginarás que en la discusión de por qué el país se pone de sombrero, hay muchísimos elementos que pueden tener que ver con el fondo o no. De hecho, no está el fondo desde el 2005, o sea, hace 16 años, y la Argentina igual se puso el país de sombrero. Con lo cual, tal vez el problema no sea el fondo y tenga que ver con esto que vos dijiste al final, con este elenco político, el país se pone el país de sombrero, con el fondo sin el fondo, pero no de la experiencia de los últimos 16 años demuestra, o por lo menos de los últimos 14 años, demuestra que, desde mi punto de vista, demuestra que el factor determinante no es el Fondo Monetario, porque no estaba. No, yo creo que uno de los grandes... No, pero es que no es solo el Fondo Monetario. Obviamente que hay un conjunto de políticas, porque estando el fondo, no estando el fondo, los últimos años lo que nunca se hicieron fueron verdaderamente
medidas estructurales que permitan terminar con el atraso, con la dependencia a la que está sometida la Argentina. Por eso yo empezaba diciéndote todas las cifras y tomás como punto de quiebre que no, fue, porque obviamente. porque hay lo que yo quiero decir es que hay puntos de vista alternativos a que vos planteás. Por ejemplo, la Argentina cuando asume Cristina tenía autonomía energética, o sea, exportaba energía y después empezó a importar. Se importó energía por distintas medidas. Yo tengo mi visión de por qué se empezó a importar energía. Es decir, si vos tenés tarifas muy baratas, la gente consume mucho, las empresas invierten poco, entonces se consume mucho, se invierte poco, terminás importando. No es por eso. Bueno, Ernesto, si las empresas nunca dejaron de perder, si lo que vos no le pagás con tarifas, se lo pagan con subsidios. Bueno, si tuvieron subsidios millonarios y se los fugaron. Yo creo que el motivo es que se mantuvo el esquema privatizador de Menem, y yo no sé por qué con el esquema privatizador de Menem, pensado para que se beneficie el empresario y no para que vos tengas energía buena y barata, eso iba a funcionar. Entonces, mientras el gobierno de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner le entraban divisas por otro lado, se aprovechó de una situación de las materias primas excepcional. Pero, a ver, sin entrar en una discusión, dejó de funcionar. Sin entrar en una discusión que sea eterna. Lo que digo es, ponele, le entraba un montón de dólares y en el momento perdió esa libertad que te daba tener muchas divisas. Entonces hoy la Argentina, si hubiera cuidado lo que pasaba con la energía y lo que pasaba, bueno, entre otras cosas, tendría hoy, por ejemplo, que sube la energía en todo el mundo, tendría acceso a divisas y no tendría que ir al Fondo Monetario o tendría otra posición de fuerza para negociar. No coincido. Bueno, por eso yo me doy cuenta que no coincidí. Yo lo que te estoy diciendo es que la discusión de fondo con vos es si hay posibilidad de tener un país mejor dentro del capitalismo o no. No es si acordar con el fondo o no. ¿Entendés? No, Néstor, mira, no es necesario llevarlo a tal situación, porque ¿sabés qué pasa? Lo que vos decís parte de un dogma liberal que han logrado, hay que reconocerle a los quienes representan este dogma liberal que lo han ido instalando. Entonces se repite desde otros sectores, aunque no sean liberales o neoliberales. Esto es que la deuda es hija del déficit. Entonces buscan distintas situaciones donde supuestamente se le produce déficit al Estado como una metáfora para decir que hay que ajustar, como una metáfora para decir que hay que subir tarifas, y a partir de eso dicen la deuda es hija del déficit. Yo no hablé de déficit, yo hablé de falta de dólares. Yo hablé de falta de dólares, no de déficit. Pero es parte de lo mismo, porque no la mismo. restricción externa es parte de lo mismo. No. Vuelvo al origen. La deuda no es hija del déficit. La deuda es hija de una estafa. Entonces lo que nos tienen que presentar es por qué hay que pagar una estafa. La deuda es hija de una estafa. La deuda... Ese es un planteo moral, no un planteo político. Muy poquito la de la dictadura, pero solamente con una investigación se demostró que 470 ilícitos la componen. Ni que hablar todo lo que vino después. Vos sabés que lo reconoció Cavallo, lo reconocen los funcionarios del propio gobierno de Alfonsín. Llamaban a los bancos en ese periodo y le preguntaban ¿cuánto les debo? Porque acá la dictadura no dejó nada registrado y los bancos decían me debes tanto y a partir de eso se pagaba. Así se fue construyendo un fraude. Ni que hablar del canje, mega canje, que fueron estafas históricas. Entonces, la deuda no es hija del déficit. Vos, en todo tu razonamiento, partís de decir que el problema es el gran déficit que tiene el Estado. No, entonces, en ningún momento hablé del déficit del Estado yo. En ningún momento hablé del déficit del Estado yo. Yo hablé del déficit. Sí, porque me estás diciendo que terminás teniendo que importar energía y importar energía. Mira, para mí al importar energía perdés dólares y no tenés dólares. Claro, pero lo que hay que discutir es el sistema energético. Bueno, lo que hay eso que discutir, está bien, no está claro las que empresas privatizadas se los fugaron. No está claro que todo sistema energético estatal funcione mejor que todo este sistema. Habría que hacer un trabajo muy profundo y sofisticado de comparación a nivel internacional, dónde es estatal, dónde es privado y cómo funciona mejor de acuerdo al Estado que tenés. Nosotros proponemos que sea bajo control de los trabajadores para eliminar... Bueno, habría que ver cómo funciona eso también. A veces el control de los trabajadores puede funcionar bien, a veces mal. Funciona mal, Ernesto. Así tenés mal servicio, te quedás sin luz en el verano y las empresas cada vez son más ricas y encima le condonan las deudas. Yo fui legisladora de la ciudad, le condonaron deudas en el periodo que dependieron de la ciudad. Fui diputada nacional, le condonaron deudas. O sea, las empresas siempre ganan y vos tenés un mal servicio y ahora encima vas a tener un tarifazo. Miriam, vuelvo a la pregunta original que a vos te hincha los quinotos. Vos tenés un gobierno en este momento, en este contexto, y se acerca el momento que no podés pagar la deuda. Entonces te queda, ¿vas al default o acordás? En ese dilema, porque uno puede decir, mirá, no me hagas discutir esto, y vos tenés todo el derecho del mundo porque sos opositora, pero después está el gobierno que decide. Es decir, doy un salto hacia el default para la gente en concreto en los próximos años. ¿Es mejor el default o es mejor el acuerdo?
Mire, insisto, es un dilema falso porque no es que el gobierno llegó a esta situación, el gobierno construyó este camino. Desde que asumió Alberto Fernández empezó a cuestionar a todo aquel que decía algo distinto, tildando de irresponsable, con una fuerte campaña instalando que lo único que quedaba era acordar con el fondo. Él construyó el camino para ir ajustándose la soga al cuello. El Frente de Todos, de conjunto, en todas sus alas, lo acompañó hasta acá, por más que ahora algunos se diferencian. No le crees a la cámpora. Yo soy objetiva, digo, en 2 años Alberto Fernández lo primero que hizo, asumió justo a los jubilados, 160.000 millones de pesos, le rebanó a los jubilados cambiando la fórmula de movilidad, apenas asumió antes la pandemia. Después hubo un hecho excepcional, una pandemia, vos decís, bueno, una pandemia, llegó el momento de decir, Argentina no puede pagar la deuda fraudulenta de Macri en estas condiciones. Tercer elemento, empieza a haber muchos países del mundo en la misma situación. Vos decís, bueno, Alberto Fernández va a buscar conectarse con el resto de los países del mundo porque están en la misma situación. Cuarto elemento, saca un comunicado del Banco Mundial, luego lo hace el FMI hace poquito diciendo una crisis de deuda en Argentina sería terrible para los acreedores porque desencadenaría una situación en otros países. Vos decís, bueno, es la de Alberto Fernández. Ahora dice, paren muchacho, Argentina va a negociar en otras condiciones, ya no te digo no pagar. Bueno, no hizo nada de eso, fue un sometimiento histórico. Lo único que trató de hacer todo el tiempo es congraciarse con el Fondo Monetario. Lo reconoció la propia Cristina de Kirchner cuando dijo se gastó más en el FMI que en la pandemia. ¿A vos no te parece ofensivo eso? ¿Vos te acordás las cifras, cómo empezabas vos tu programa todas las mañanas contando la cantidad de muertos, contando la cantidad de personas en terapia intensiva? Bueno, Alberto Fernández hizo, y a su gobierno de conjunto, mucho no lo conmovió, porque él siguió la senda de llevarte a acordar con el fondo. Llegó este momento, el fondo le dijo, bueno, llegó el momento de pagar, y ahora no es que se saca el problema de encima, es mentira que la opción es FMI o default. Miriam. En el 2001, el default vino después de haber pagado, no porque Argentina dejó de pagar y aplaudieron en el Congreso el default, vino el quiebre económico. Miriam, el quiebre económico ya estaba. ¿Sí? Jairo te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Ayer hubo una importante movilización de distintas organizaciones de izquierda en la plaza frente al Congreso y hubo un momento donde un grupo tiró piedras, de hecho hoy lo muestra la vicepresidenta, entraron piedras y rompieron cosas en su despacho. ¿Tenés información de qué es lo que pasó? No tengo información de qué pasó, me enteré estando dentro del Congreso. De lo que estoy segura es que lamentablemente hoy estamos hablando de eso y no estamos hablando de la enorme y masiva movilización que se realizó, que la verdad fue histórica nuevamente. Tengo imágenes de dron, en la Izquierda Diario la pueden ver, donde nuevamente la movilización fue muy muy grande, igual que el 11 de diciembre, que el 8 de febrero, porque se está construyendo un espacio muy muy amplio de casi 200 organizaciones que cuestionan el acuerdo con el fondo y que estamos presentando que hay otra alternativa que no es esta de FMI caos, FMI default. ¿Fueron infiltrados o fue gente o fueron militantes? No, yo no puedo afirmar eso, Ernesto. Primero porque no estaba, vos comprendés que cuando... Pero no puedo afirmar eso. Lo que sí te digo, más allá que no comparto lo que ocurrió, lo que sí te digo es que hoy estamos hablando de eso y no de la enorme manifestación. No, pero estaría bueno, a ver, pero en todo caso, si no fueron infiltrados, el hecho que produce eso fue los militantes que lo hicieron. Y la verdad que la idea de un tipo tirando una bomba de molotov sobre las piernas de trabajadores que no lo estaban reprimiendo, que eran policías, es una idea medio como muy difícil de aceptar para cualquiera. Uno no encuentra qué sentido, por qué alguien hace eso, ¿no? No vi ese video, pero me contaron que hay horrible. Algo así, no, realmente te digo, a uno lo pude ver, pensá que llegué a las 4 de la mañana, creo, a mi casa. Y te hago una última pregunta, Miriam, sí. Créeme que no es chicana, me interesa ver tu visión sobre el tema. La foto del beso de Massa. Massa te da un beso y vos te sonreís, dado que Massa es el articulador básico de esa coalición que vos denunciás y vos sos la denunciadora más popular en ese sentido. ¿Cómo la interpretás o qué interpretación? No la interpreto porque, mira, tengo de testigo a todos los que estaban presentes. Él venía pasando, saludando con un fotógrafo que le saca fotos mientras él besa. Yo le dije que no me parecía esa actitud de saludar para una foto. Entonces me quedé sentada porque me incomodó bastante eso de que te vienen a dar un beso con fotógrafo.
Y él se agachó y me dio un beso en la cabeza y volanteó esa foto entre todos los periodistas. Hablará de cómo se maneja Sergio Massa. Perdón. Te acabo de contar la más absoluta verdad con muchos testigos. Me doy cuenta y te creo 100%. Yo me acuerdo cuando asumió... Foto con fotógrafo es una actitud un poco rara si uno lo que quiere beso con fotógrafo. Efectivamente saludar a alguien. No, con Milei hizo... No te estoy comparando, con Milei hizo lo mismo, me acuerdo que... Exacto. ¿Te ¿sí? acordás que le dio un abrazo? Que si yo le pregunté a Milei, ni vino, me abrazó, había fotógrafo y quedé abrazado a Massa. Después me dicen, se viralizó una foto. Digo, qué raro que una foto de la labor parlamentaria, donde solo están los jefes de bloque, se viralice. Bueno, a algunos les gustará mostrar fotos de besos. La verdad que es insólito, porque si hay algo que aclaramos desde que entramos, desde la labor parlamentaria con Nicolás del Caño, nos chocó mucho ese clima que había, como te digo, de unidad, una unidad que implicaba que no se podía nombrar a Mauricio Macri, fíjate que ayer no se lo mencionaba. Y dijimos, ¿y esto qué festeja? Me acordé de esa frase que cuenta Juan Carlos Torre en su libro de Temporada en el quinto piso del Ministerio de Economía, cuando dice que Alfonsín anuncia el acuerdo con el fondo, y si yo no entiendo por qué lo mostraba cuando algo era como algo beneficioso, cuando lo que estaba presentando era un programa de austeridad. Que aseguro que me acordé de eso, y bueno, en ese marco se dio eso de beso con foto. Miriam, te agradezco muchísimo la entrevista y seguiremos charlando. Y seguramente acordando de algunas cosas y disintiendo en otras. Te mando un beso y gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.